Este segundo programa sobre el cerebro humano parte básicamente de una tesis que ha sido aquella que ha orientado toda mi vida a nivel del trabajo que he hecho alrededor de la lúdica y el juego. Y es plantear que el cerebro es un órgano social que necesita del juego y del abrazo para su desarrollo. Es decir, no es aquel computador como muchas teorías creen, o aquella víscera como a veces lo plantean los mismos médicos. En este sentido, cabría precisar también la tesis de Minsky, que dice que lo que mayor hace el cerebro humano no es hacer representaciones mentales, sino que permanentemente se encuentra haciendo automodificaciones, que para otros autores podrían ser autopoiesis, o sea, capacidad de construir permanentemente todo lo que tiene que ver con el procesamiento de información de nuestro entorno. Ahora bien, si vamos a mirar el cerebro humano, hay algunos planteamientos como los de MacLean, de las teorías triádicas que me parece muy interesante abordarlas nuevamente. Cuando él plantea que el cerebro es uno y al mismo tiempo es tres. Uno en tres, tres en uno. Y habla de tres tipos de estructuras que voy a tratar de describirlas en este primer programa en forma un poco más detallada. Es decir, nosotros a nivel filogenético y a nivel genético, en términos sencillos, compartimos estructuras antiguas con seres como los reptiles. Este primer cerebro que se encuentra en las profundidades del cráneo. Es decir, si miráramos el cerebro humano en términos metafóricos como una cebolla de huevo en la cual las primeras estructuras, las más evolucionadas, tienen que ver con la corteza cerebral, pero en la parte del fondo, que es donde quiero introducirme inicialmente, se encuentra ese cerebro reptílico. Es decir, los dos hemisferios cerebrales, en términos metafóricos, y lo planteo en este sentido, como dos pitones, dos serpientes enrolladas, se encuentran atascadas o enrolladas a un vástago que se llama el tallo cerebral. Y ese tallo cerebral, ¿sí?, es el que tiene funciones que tienen que ver con nuestra respiración, que tienen que ver con el mismo sueño, porque allí se encuentra el sistema reticulador activado, o sea, un sistema de neuronas bastante interesante que tiene que ver con aspectos como los que acabo de mencionar. Allí al lado se encuentra el cerebelo, que parece una coliflor en términos, si lo pudiéramos diseccionar, con esas famosas células de Purkinje, unas células que lo que prácticamente hacen, y su complejidad es tan grande, que tiene una capacidad de conexión inclusive con los centros superiores en forma extraordinaria. El cerebelo tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la postura, tiene que ver con el movimiento humano y también con la cognición, que son procesos estructurados a nivel de complejidades altas. También maneja todo lo que es el proceso de información de los músculos, de las articulaciones, de los tendones. Es decir, el cerebelo controla todos los sentidos a través de controla todos los músculos, podríamos decir, es como un conmutador. Pero ese cerebro reptílico es el refugio de los instintos, el refugio de la animalidad humana. ¿Por qué? Porque si nosotros compartimos estas estructuras con los reptiles, pues básicamente lo que hace un reptil es comer, tener sexo y ser un depredador. Pero si continuamos subiendo por ese vástago, nos encontramos con una estructura media, diencéfalo algunos dirían, con dos glándulas bastante interesantes para explicar, que tienen que ver con el hipotálamo, esa pequeña glándula que parece un diplomático y tiene el tamaño de una uña. Es una glándula que se encarga de infinidad de procesos en el cerebro humano. Es decir, se encarga de toda una gran cantidad de relaciones, especialmente con los neurotransmisores. Neurotransmisores que, con la relación que tiene el hipotálamo con la pituitaria, produce toda esa gran cantidad de hormonas que inundan nuestro cuerpo, toda esa gran cantidad de péptidos, toda esa gran cantidad
de neurotransmisores. Miremos que la mayoría, las investigaciones ya dicen que la mayoría de la comunicación del cerebro humano no se hace a través de la sinapsis. 98%, dice Candace-Semper, es a través de esos péptidos, a través de esas sustancias químicas, allí donde se regula algunos aspectos relacionados también con la atención, con el sueño, con la homeostasis, o sea, con todo ese equilibrio que debemos de tener de sustancias químicas para poder tener un comportamiento adecuado. El hipotálamo también tiene conexiones con la glándula pineal, y recordemos que la glándula pineal es la que actúa sobre el ciclo circadiano del sueño. Miremos algunos aspectos que tienen que ver inclusive también, como lo plantea Magler, con ese segundo cerebro que es el cerebro límbico, donde se encuentra también el hipocampo. El hipocampo es el que tiene que ver con los recuerdos, con todos aquellos aspectos ligados a la memoria, especialmente memoria de corto plazo para algunos y memoria de largo plazo. Ahora bien, si nosotros miramos también algo muy importante que se encuentra ahí en esa zona del cerebro, que es el tálamo. El tálamo controla las señales, pero de los sentidos, a diferencia del control de los músculos del cerebelo. Es decir, si ustedes en este momento me pueden observar, es precisamente porque al tálamo le está llegando toda la información a través de sus ojos. Pero allí también llega información a través del olfato, a través del gusto, y es lo que plantea nuestro investigador Rodolfo Ginás cuando habla de binding, de enlace. Allí es donde se forman las imágenes, y él utiliza metafóricamente el aspecto de radar para tratar de entender el tálamo. Y por último, llegamos a esas estructuras que ya no compartimos como las primeras que habíamos planteado, que las compartíamos con los reptiles. Las segundas, el sistema límbico, lo compartimos con los mamíferos, inclusive hasta con mamíferos inferiores como el ratón. Allí se encuentra el refugio de las emociones para concluir la parte relacionada con el cerebro límbico, o sea, la ira, el dolor, la angustia, la sorpresa, el asco, toda una gran cantidad de emociones que son de carácter prácticamente universal y que, repito, compartimos con los mamíferos. Para terminar, entramos a la parte más evolucionada de estructuras que ya no compartimos con estos animales, que tienen que ver con la corteza cerebral, con el córtex frontal. El córtex frontal tiene que ver con cantidad de aspectos relacionados con el juicio, con la creatividad, inclusive con la moralidad, con la planificación, con la resolución de problemas. Inclusive este córtex es el que tiene que ver cuando escuchamos una sinfonía, la entendemos. Aquí, estos dos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, cada una con su serie de características que vamos a mirar en otro programa, y que a veces inclusive han sido mal interpretadas, porque a veces utilizamos teorías funcionalistas, decimos, no, cerebro izquierdo, lógico, crítico, matemático, analítico, se encarga del lenguaje. El hemisferio derecho, decimos, intuitivo, sensitivo, musical, refugio del arte. Y si vamos a mirar lo que plantea Janssen en forma maravillosa, podemos entender que, por ejemplo, un artista, un músico, un matemático o inclusive un jugador de ajedrez experto trabaja más con el hemisferio izquierdo que con el hemisferio derecho. Y eso podríamos empezar a mirar las teorías un poco diferente para entenderlas, porque un novato, o sea, una persona principiante, puede que se utilice el hemisferio izquierdo, que es secuencial, algorítmico, lineal, para procesar información. Pero cuando ya maduramos a nivel de procesos de cognición, ya empieza a trabajar el hemisferio derecho. Inclusive los dos hemisferios, a través de un cuerpo calloso, que son más de 250 o 300 millones de células que comunican y que interactúan, y nos hacen pensar que nosotros no trabajamos con un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, sino con teorías del cerebro total, o sea, con acción de masas, como lo plantea Luria. Pero estos son temas que vamos a abordar en los próximos programas sobre el cerebro humano. De antemano los estoy invitando a mi página web www.ludicacolombia.com. Muchísimas gracias.